En este vídeo crearé un material de cristal. Este modelo tiene una textura de desplazamiento que desactivaré para que se haga más fácil la visualización del material. También tiene coordenadas de mapeado, así es más fácil para poner texturas. También tiene colocadas cáusticas que desactivaré para hacer más rápido el render. Primero trataré de reproducir este tipo de imperfecciones que tiene todo vidrio, unas microrayaduras. Para eso puedo usar el Noise del Max, o también, como en mi caso, usaré el Ver con Noise, que es un plugin gratuito, que lo dejo el enlace en la descripción. Se lo voy a asignar a un material que me va a servir de pruebas. No se aprecia nada del noise porque está muy grande. Iré bajando poco a poco su tamaño. Con esta medida me puedo quedar. Y como mi intención es simular mini rayaduras, modifico el size en sus diferentes ejes. Ahora otra imperfección que romperá estas mini rayaduras, pero esta vez para cambiar usaré el noise del Max. Igual como en el anterior tendré que modificar su tamaño, porque está muy grande, bajándolo de a pocos. Ahora a crear el material de cristal. Es súper sencillo, el color difuso completamente negro, la reflexión completamente blanco y la refracción también completamente blanco. Y lo que le va a dar color va a ser el fog color. En este caso uno medio verdoso. Y para aumentar el tintado disminuyo el valor de def, poco a poco, sin pasarme, si no se vuelve muy oscuro. Ahora para combinar estas dos texturas haré uso del mapa Composite, que en la primera capa irá un V-Ray color, con color base gris. Luego creo las demás capas donde irán las otras dos texturas, y este Composite va al bump. Como ya vimos en mis otros tutoriales, combinaremos las capas con un Multiply y bajaré la opacidad en cada una de ellas. Y algo muy importante, no te olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirlo con alguien que creas que le pueda interesar. Recordar que el BAM del material tiene que estar al 100%, porque la contribución lo estamos controlando desde el Composite. Para añadir más aún imperfección, buscaré texturas de suciedad. Por ejemplo, en mi galería de 101 texturas, en donde encontrarás manchas, rayaduras, suciedad, huellas de dedos o golpes. Todas en 8K, tileables, o sea sin costuras. Te dejo un enlace en la descripción donde puedes descargarlas. Por aquí tengo una de huella de manos. Si lo ves muy grande, puedes incrementar el tileado. Para que no sea la única, traeré otra de huellas de dedos. Para ensuciar aún más, traeré una de manchas. A esta le quito el tileado. Y modifico el contraste de la textura. Y por último, una imagen de suciedad más.
Antes de seguir con el tutorial, quiero agradecer a los que me apoyan económicamente en Patreon, YouTube y PayPal, y que a su vez reciben avances de tutoriales de modelado, descuentos y más. Como ya sabemos, esto lo combinamos con un composite, con la capa base de color en blanco, y las demás cada una en una capa correspondiente. Y todas estas texturas de suciedad van en el Gloss Nice de las reflexiones. Si quieres conocer diversas formas de mezclar texturas, tengo un vídeo exclusivo donde explico cómo combinar texturas y también trato el mapa de Composite. Te lo dejo en la descripción. Ya se ve que hemos roto la perfección que tenía los reflejos. Ahora solo me queda activar el mapa de desplazamiento del objeto, la cáustica y los demás accesorios de la escena. Para tener una mejor precisión de las cáusticas es mejor desactivar el After Shadow del material de vidrio. Si quieres descargar la escena completa con el jarrón, material y texturas incluidas, te dejo un enlace en la descripción. Además también he creado 7 texturas de desplazamiento que se incluye en la descarga. El resultado final es este de acá, donde se puede apreciar las huellas de los dedos y de las manos. Muy sutil. El color verdoso del fog que se ve reflejado en las cáusticas. Las manchas de suciedad que conseguimos en mi pack de texturas. Esto es todo por ahora y quiero agradecer a los miembros de YouTube, Patreon y PayPal que gracias al aporte de ellos puedo brindarles tutoriales gratuitos. Quiero invitarte a mi Patreon en donde estoy compartiendo más tutoriales para quienes quieren iniciarse en el modelado poligonal, aprender 3D Max o conocer nuevas herramientas de modelado.